A raíz de un artículo publicado en ABC que os dejamos aquí, pues traemos a colación la famosa dialéctica en relación con qué ha sido antes, es decir, ¿son los gobiernos los que han conformado las sociedades o son las sociedades las que conforman los gobiernos? Para la mayoría de los pensadores, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pero también hay quienes piensan lo contrario. Yo recuerdo comentar y observar esta cuestión a García Trevijano en muchas ocasiones. Y decía que es cada gobierno el que tiene el pueblo que se merece. Yo creo que tiene más razón Trevijano que, digamos, la doctrina pues más mayoritaria. La mejor prueba es que si trajéramos a un negrito recién nacido del África subsahariana y lo educásemos desde el primer día de su nacimiento en un país, en Europa, pues acabaría siendo un ciudadano europeo en toda regla. La verdad es que en los pueblos en donde ha habido una gran tradición democrática, pues son sociedades, al final, pues muy orgullosas de sí mismas, son pueblos muy seguros y son pueblos muy intolerantes con cualquier agravio que se produzca con respecto a su propia libertad. Cualquier intento de violación de sus derechos pues es al final reprimido o cuestionado con mucho celo. Sin embargo, en las sociedades en donde los sistemas políticos han sido dictatoriales, es decir, donde no han conocido la libertad ni la democracia, pues al final son pueblos mucho más sumisos, son mucho más incultos también y aceptan casi cualquier tipo de opresión que venga desde los propios gobiernos. Bien, yo creo que España es una situación un tanto especial. Se acerca más a los sistemas democráticos, pero el hecho de que no haya tenido una larga tradición democrática pues hace también que en este momento seamos más sumisos en relación con según qué cuestiones. España asume y tiene muy bien asumidas las libertades civiles, yo diría que excepto en las zonas, en los territorios donde impera el nacionalismo, allá no hay siquiera libertades civiles, no hay libertad de pensamiento, fundamentalmente no hay libertad de expresión, mucho menos libertad lingüística, pero en la mayoría de lo que es España, pues como tenemos esas libertades civiles y las tenemos ya como muy intelectualizadas, de manera que en el momento que hay cualquier tipo de intento de conculcación de las mismas, pues yo creo que reaccionamos con virulencia como tiene que ser. Pero no es así con la libertad política, que por otra parte, y como decía Benjamin Constant, es la más importante, porque de allí, de esa libertad política, vienen todas las demás. Si no son concesiones, las libertades civiles que no vienen directamente de la libertad política son simplemente concesiones del poder. Pues bien, en España tuvimos una muy buena transición. Los españoles estamos orgullosos de ella, fruto del consenso, fruto de la concordia, pero yo creo que muy orgullosos de ella, pero ahí nos hemos quedado. No hemos seguido perfeccionándola y probablemente eso se deba a la escasa tradición democrática que nosotros hemos venido arrastrando a lo largo de toda nuestra historia, con nuestro convulso siglo XIX y también una parte del siglo XX, dictadura o dictaduras incluidas. Los dos grandes problemas que tiene hoy nuestro país, que se deben en cierta medida o que parten de los defectos que tuvo la transición se hizo en un momento muy difícil en España, un momento histórico muy determinado y con bastantes riesgos, y se hizo bastante bien, pero como toda obra humana a la que además hay que añadirle ese momento especial de peligro, pues lógicamente no se hizo del todo bien y hubo una serie de errores que los españoles hemos tenido tiempo para mejorar, para perfeccionar, y que sin embargo yo creo que debido a esa escasa tradición democrática no nos hemos movido en ese sentido, no lo hemos exigido. Y me refiero, como siempre, a los dos gravísimos errores de entonces, con las consecuencias casi letales que están teniendo en nuestro país ahora, que son el poder exagerado que tienen tanto los nacionalismos sobre el Estado español
como las cúpulas de los partidos políticos, también sobre el Estado y sobre la propia sociedad española. Esos dos factores que cercenan nuestra libertad política y que no sería difícil de suprimirlos, yo creo que con una ley, un cambio en la ley electoral, un proceso que podría durar pues entre 6 y 12 meses, estaría resuelto. Con un cambio en la ley electoral, quizá un cambio en un par de artículos de la Constitución. Bien, no lo hacemos, yo creo que debido a esa falta de tradición. Y la pregunta que desde OLE nos hacemos es ¿cuánto tiempo tiene que pasar en estos momentos en donde todo circula y avanza a una velocidad vertiginosa? ¿Cuánto tenemos que esperar para poder alcanzar esa madurez democrática que nos haga ver a los españoles que es absolutamente necesario avanzar en nuestra democracia y exigir la supresión del chantaje nacionalista y, por otro lado, la supresión de la partidocracia? Porque avanzaremos en nuestra libertad política y porque nos irá mucho mejor. Pues esperemos que no haya que esperar tanto. Y mientras tanto, apoya nuestra campaña y firma en change.org/otra ley electoral. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito.